Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Pues hoy os traigo un pequeño descubrimiento que he hecho en casa de mis padres, que me suena haberlo visto de más pequeño, que es esto, ¿vale? Es una colección que se hizo mi hermano de arqueología. Era la típica colección que te hacían por fascículos y luego tú, incluso te daban las tapas y tú tenías que encargar de encuadernarlo. Lo hacían antes muchísimo, ahora creo que lo hacen menos. Veo menos colecciones que hay antes, pero sigue haciéndose. Lo típico de monta un coche pieza a pieza, o monta un avión, o monta el Titanic, ¿no? Y me lo he puesto a mirar. Y este es el volumen 10. Volumen 10. Solamente he visto dos que estén a la vista. Y me ha hecho gracia porque este es de tradición e historia en América del Norte, que la verdad es que es un tema que no acostumbra a tratar prácticamente nadie y que al verlo me ha gustado. Aunque en realidad habla de América del Norte, pero habla de América del Norte como continente, es decir, que Centroamérica, sí, está aquí, está México, etcétera. Pero también salen cosas de Sudamérica. No sé por qué pone explícitamente esto de América del Norte, porque he ido ojeándolo y he visto cosas que eran exclusivamente de Sudamérica. No sé si es que a medio libro cambia y se vuelve de Sudamérica o va mezclando temas como le sale de ahí. A ver, aquí cambia de tema, ¿eh? Área andina, embudo austral, sí. Pues iré mirando qué me interesa aparte de leerme yo el libro en sí. Y os comento, ¿no? Aquí habla del descubrimiento, entre comillas, de América de Cristóbal Colón. Descubrimiento para los europeos, claro. Cada uno ve la historia desde su perspectiva, está claro. Este me hace mucha gracia, que si lo veis, son las pirámides que hay montones por Latinoamérica. Me colgué un meme hace una semana y media o así, porque pensaba precisamente en cosas como estas, ¿no? Que ponía, salía uno así y decía, mi piel es lo suficientemente blanca como para que no piensen que los extraterrestres han hecho mis monumentos. Y yo suponía que hablaba de Grecia, ¿no? Porque cuando hablan de estas construcciones o de las de Egipto, etcétera, es como, ah, los extraterrestres. Hombre, ¿qué pasa? ¿Que no eran capaces de hacerlo ellos o qué? Mira, este es un tema que puede ser interesante. El dorado o el mito de la riqueza perdida. Estoy mirando la imagen, ¿vale? La leyenda del Dorado nació en el área Chibcha, en Colombia, donde cada nuevo jefe de Guatavita asumía el poder en el curso de una ceremonia solemne y sugestiva. Recubierto de polvo de oro, alcanzaba en una balsa cargada de ofrendas el centro del lago y allí se sumergía, perdiendo su revestimiento áureo. Esta reproducción en miniatura de la balsa del cacique de Guatavita, de oro y esmeraldas, es una de las realizaciones más valiosas de la orfebrería chibcha y está en el Museo del Oro de Bogotá. ¿Alguien ha visitado el Museo del Oro de Bogotá? Mirad la imagen, es chulísima, por cierto. Y efectivamente se ve una representación muy esquemática, claro, como súper plana, de el guardián, las ofrendas
Y lo demás, no sé si son otras personas que iban en la barca también para servir de ofrendas, rituales o no sé. O simplemente eran los que tenían que palear para que llegara hasta el centro del río. Y aquí, vuelvo a decirlo, la leyenda del Dorado, el príncipe cubierto de polvo de oro, nace en Colombia, aun cuando la búsqueda del país del oro y de su fabulosa riqueza afectó a muchas áreas americanas, sobre todo el subcontinente meridional. Ya en 1557, Nicolaus Federman, capitán general por encargo de los Welser, los famosos banqueros mercaderes de Augusta, había explorado el altiplano de Bogotá en busca de El Dorado. Cundinamarca, la sabana de Bogotá, a más de 2.600 metros de altura, fue el lugar donde la leyenda pareció realizarse de golpe, puesto que fueron muchas las riquezas de oro y esmeraldas que los conquistadores españoles del siglo XVI encontraron en los principados chibchas, junto a una ceremonia de entronación del príncipe que actualizaba la leyenda. No lejos del actual Bogotá, muy arriba en las montañas, hay un pequeño lago sagrado, Guatavita, entonces objeto de culto porque se consideraba que estaba cargado de poder. Un auténtico santuario natural, meta de peregrinaciones. Cada nuevo jefe, antes de asumir el poder, debía ser consagrado al lago en el curso de una ceremonia solemne y fastuosa. En torno al espejo de agua se reunían los súbditos por millares. Grandes fuegos resplandecían en la cima de los montes. El nuevo cacique, jefe tribal, desnudo pero recubierto de polvo de oro, por lo cual brillaba como el sol, subía a una balsa cargada de ofrendas votivas que lo llevaba al centro del lago. Allí, mientras los súbditos arrojaban sus ofrendas al agua consagrada, él se sumergía perdiendo su revestimiento áureo, pero adquiriendo el poder de gobernar. Al desembocar, era aclamado como el nuevo señor. Qué temprano comenzaron ya con estos simbolismos de poder, del oro, etc. Pero era carito la investidura de este señor, porque claro, todo ese polvo de oro se disolvía y adiós. Otros El Dorado fueron buscados pero no encontrados, demostrando el peso de la leyenda en el descubrimiento y en la conquista de las Américas. En torno a 1530, por ejemplo, bajo el impulso de un mesías indígena que profetizaba la existencia de una tierra sin mal, centenares de guerreros tupí y guaraní que habían partido del territorio del actual Paraguay se dirigieron hacia los altiplanos andinos, entonces aún firmemente en manos incas, y alcanzaron Charcas, rica en minas, venciendo la resistencia de las fortalezas de Tarabuco e Incayacta. La tierra sin mal era gobernada por Candire, señor de los metales y de todo lo bueno, una especie de Edén tal vez situado en la alta Amazonia. La penetración más allá de los límites del imperio incaico fue una consecuencia secundaria de aquella marcha que iba en busca de un mito. En efecto, ya antes de la llegada de los españoles, desde ambos lados de la cordillera andina, quizá por el rebote de las noticias sobre el príncipe dorado o sobre el Perú incaico, cuyos ejércitos amenazantes presionaban en los confines de la selva amazónica, se consideraba que en los extremos opuestos existían reinos fabulosos colmados de riquezas. Los incas los habían identificado en el Moxo, el territorio del oriente boliviano rico en túmulos, rico en túmulos, en calles elevadas, en obras hidráulicas, aunque ciertamente no en oro. Y los tupí guaraní del Alto Paraguay, en el reino de Candire, los fracasos de esas búsquedas cuyo eco llegó a los españoles no los desalentó de intentar las mismas empresas. En el año 1520, algunos náufragos ibéricos en Paraguay tuvieron noticia de la existencia de un rey blanco, de una montaña de oro y de plata y de un lago donde se encierra el sol. Este fue el motivo de que el grupo realizara una inútil expedición hacia los Andes. La última evolución del mito fue la identificación del Edén legendario con el desconocido último refugio incaico,
la ciudad perdida de los incas, cuya búsqueda ha durado hasta el siglo XX. Según una tradición con diversas variantes locales, un hermano menor de Atahualpa, el último inca, se alejó de Cuzco para fundar un nuevo imperio en una localidad desconocida de la que Martín del Barco descubrió el suntuoso palacio. El reino se designó con varios nombres: Gran Moxo, Gran Paititi, Gran Paru, Perú. Hasta los años 30 de nuestro siglo, aparte del excepcional descubrimiento del Machu Picchu, la búsqueda y el presunto descubrimiento de reinos y ciudades perdidas no han terminado del todo. En 1925, después del infructuoso intento de 1919, el coronel inglés Fawcett desapareció en el área del Bajo Xingu, mientras buscaba una ciudad rica y misteriosa, quizá la capital de las míticas Amazonas de las que ya el misionero Carvajal había dado noticia en el año 1541, al describir un reino situado en las orillas del río Negro que comprendía muralladas y 5 templos del sol. La selva amazónica sabe esconder muy bien sus secretos. Contad que esto tiene unos, 25 años puede ser. O sea, pueden haber habido un montón de descubrimientos que actualicen, mejoren o contradigan lo que pone aquí, ¿eh? Yo sé que ahora mismo con muchas técnicas de mapeado, de todo tipo de técnicas de detección, ¿vale? Sin tener que levantar la tierra, porque no vas a ir excavando por todo el mundo, se detectan estructuras subterráneas que cuando pueden resultar sospechosas, pues las excavan y así han encontrado verdaderas ciudades en medio de la selva, que están totalmente ocultas. ¿Veis? Hablaba de América del Norte, he pasado 4 páginas y me habla del Machu Picchu. El descubrimiento de Machu Picchu. Mucho ruido y pocas nueces. ¿Cómo se debe pronunciar? Porque no debe ser Machu Picchu. O sea, ahí hay 2 Cs. Y 2 Cs no forman una CH. No sé, si lo pronuncio mal, lo siento, como yo he aprendido a pronunciarlo. Después de la caída del Imperio Incaico, con el asesinato de Atahualpa, 1532, a diferencia de lo que había sucedido entre los aztecas, cuya brillante civilización se derrumbó verticalmente para siempre, una superviviente monarquía fantasma se sentó primero en Cuzco con el beneplácito de los conquistadores españoles entre 1532 y 1537, y luego continuó sobreviviendo contra ellos 1537-1572 en una localidad inaccesible en el valle del Urubamba. Humillado por los españoles y reducido a un mero fantoche en sus manos, Manco Inca, hijo del rey Huayna Capac y sostenedor del Huáscar, el inca legítimo destronado y muerto por Atahualpa, abandonó Cuzco y se retiró con muchos fieles a una provincia remota del imperio, donde él y sus 3 hijos, durante cerca de 40 años, mantuvieron vivo un reino neoincaico, en cuya ciudad sagrada, Vitcos o Vilcapampa, ninguno de los españoles nunca consiguió penetrar. Aunque guarniciones militares y misiones religiosas de los agustinos se establecieron en los alrededores y mantuvieron también contactos relativamente estrechos con los últimos 2 incas, Titu Cuxi o Cuxi, algo así, 1560-1571, y Tupac Amaru, muy conocido, 1571-1572. La fama de la segunda Cuzco, de sus edificios de piedra y de las costumbres incaicas que allí se habrían mantenido inalteradas, reviven en las páginas de los cronistas españoles y sobre todo en la voluminosa Crónica Tardía, 1638, del agustino Antonio de la Calancha. Este se sirvió de las noticias de 2 misioneros, Diego Ortiz y Marco García,
que estuvieron en contacto con los últimos incas. Según estas crónicas, Marco Inca, humillado y ofendido por los españoles y decidido a vengarse, superó el paso de Panticalla, descendió a lo largo del río Lucumayo y cruzó el Urubamba por un puente colgante en un lugar llamado Chuquichaca. Perdonad, pero me encantan estos nombres, ¿eh? Luego siguió el curso de Vilcapampa, lo atravesó y se estableció en una región fértil y defendida naturalmente. Allí, en la cima de un pico casi inaccesible, se hizo construir un gran palacio, con templos y viviendas para su numeroso séquito, el cual se denominó Vitcos o Vilcapampa. De Vitcos se perdió luego toda huella, pero quedó viva su tradición. Desaparecidos los últimos descendientes directos de los incas, Vitcos ya no interesaba a los conquistadores, pero la leyenda de un fabuloso tesoro sepultado en esta localidad desconocida permaneció durante largo tiempo oscureciendo los hechos reales. Así que en los siglos XVIII y XIX, los siglos de las grandes investigaciones arqueológicas en América Latina, se organizaron varias expediciones para encontrar la ciudad perdida y adueñarse de los riquísimos tesoros que fértiles fantasías fabulaban que se encontraban escondidos allí. Pero como había ocurrido en la época de la monarquía fantasma de Banco y de sus 3 hijos y sucesores, nadie consiguió llegar a ella. Mientras que muchas otras ciudades perdidas fueron descubiertas en el área bastante rica en restos del pasado incaico. En el año 1911, el historiador estadounidense Hiram Bingham, dotado de una buena preparación técnico-científica y ayudado por informadores y guías indígenas, después de no pocas dificultades, fatigas y peligros, llegó a Machu Picchu, la maravilla ciudad de piedra que domina el valle del Urubamba, en un ambiente casi tropical, en una soledad que aún hoy constituye uno de sus reclamos más poderosos. Machu Picchu era una ciudad abandonada, pero no en ruinas, ni violada por los exploradores europeos. Una ciudad donde era posible admirar la solidez, la elegancia y la simetría de las construcciones incaicas. En consecuencia, durante casi 50 años, los arqueólogos americanistas creyeron con perfecta buena fe que Machu Picchu correspondía verdaderamente a la mítica Vitcos. En cambio, en 1964-65, 3 expediciones dirigidas por otro estadounidense, James Savoy, descubrieron que a lo largo del curso accidentado del Pampacona, en la ciudad de Espíritu Pampa, los restos de una ciudad cuya planta y cuyos edificios coinciden exactamente con la Vitcos de las antiguas crónicas, o sea, un centro construido más bien deprisa y por un soberano fugitivo, mientras Machu Picchu había sido erigida en el periodo de máximo esplendor del Tahuantinsuyo o Imperio Inca. El descubrimiento de Machu Picchu, la realización inca más fantástica, suscitó un eco enorme y no solo en el mundo científico, aunque el fabuloso tesoro incaico no salió nunca a la luz. Desde entonces, la antigua ciudad es el centro turístico preferido de Perú y su fama, por más que usurpada, es al menos merecida por la belleza del lugar, de vegetación exuberante y por la calidad de los restos arquitectónicos. En cambio, la verdadera Vitos Vilcapampa no ha tenido mayor eco fuera del mundo de la ciencia. A veces los misterios tienen que seguir siendo misteriosos, si no, cuando se descubren, pierden su magia. Cuando en 1911 Hiram Bingham descubrió Machu Picchu, la casi inaccesible ciudad de piedra que domina a 2.450 metros de altura el valle del Urubamba, el eco fue muy amplio. Erróneamente identificado con Victos o Vilcapampa, el centro sagrado del último reino incaico, mantuvo intacta su fascinación hasta el descubrimiento en 1964. Y aquí sale la principal puerta de acceso a Machu Picchu.
Es un sitio muy fascinante para mí, que me gustaría ir, pero no sé si nunca iré. Mary fue, la verdad, cuando estuvo por allí, por las Américas, y ya me contó que es eso, pues está muy remoto y solitario y cuesta llegar. No lo sé si algún día iré, pero es un sitio que me gustaría. En fin, pues os seguiré trayendo otros trocitos de este y si veo otros interesantes también. Aunque este me gusta porque salen cosas de Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica. Cosas que normalmente no sacan en tantos libros como Norteamérica, ojito, ¿vale? Y sobre todo porque más del 50% de gente que me veis sois de Latinoamérica, así que está bien que saquemos también un poco de vuestra historia, ¿no? Nos vemos en otro vídeo. Hasta otra.